Cuando Jesús vio tanta gente, subió a una montaña y se sentó. Los discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles. Dios bendice a los que confían totalmente en él, pues ellos forman parte de su reino. Dios bendice a los que sufren, pues él los consolará. Dios bendice a los humildes, pues ellos reciben la tierra prometida. Dios bendice a los que desean la justicia, pues él cumplirá su deseo. Dios bendice a los que son compasivos, pues él será compasivo con ellos. Voltéese a alguien a su lado y dígale: bienvenido a la casa de Dios. Se pueden sentar. Se pueden sentar. Bueno, en esta versión, traducción al lenguaje actual, dice Dios bendice. ¿Sí? Normalmente se lee como las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que sí son compasivos, dice. Sí, o los que son misericordiosos, hemos venido hablando en las últimas 2 semanas. Sí, esta es la parte 3 de la misericordia. Pero hoy la vamos a ver con el sentido de la compasión. El sentido de la compasión. Y las bienaventuranzas son bendiciones. Por eso quiero que la miremos como por esta parte de la compasión. Porque cuando dice bienaventurados, ¿sí? Estás mostrando, reflejando el carácter de Dios. Estás mostrando cómo Él ha hecho un cambio en tu vida. ¿Sí? Entonces es una bendición. Somos bendecidos tener esto. Sí, estamos reflejando el corazón del Padre. Y a mí me empezó a venir a la mente mucho en la forma en que son los niños, cuando hablamos de la misericordia. Sí, no sé si ustedes se pueden relacionar, pero los niños siempre tienen gracia. Tú ves un niño después de haberle de pronto quitado de que estuviera haciendo algo o de haberlo corregido, disciplinado, regañado, y a los 5 minutos él está como si nada. ¿Sí? Siempre tienen gracia hacia ti. ¿Sí? Siempre tienen perdón. Tú le puedes haber dicho algo y que le haya dolido y hayan llorado, pero igual regresan al rato y se les olvidó, ya han perdonado. Y siempre es con amor, siempre buscando ese abrazo, buscando esa bienvenida, ¿no? ¿A ustedes les pasa? No sé ustedes, a mí me encanta cuando los niños vienen, pasar y se tiran encima y sí, así los hayas enseñado. Entonces, hoy vamos a ver esa parte, esa tercera dimensión de lo que es la misericordia. Hablamos primero de la gracia, la semana pasada estuvimos viendo el perdón y hoy vamos a hablar del amor. Y coincidencialmente estamos en el fin de semana del amor y la amistad. Vaya a pensar. Y para mí ha sido muy, muy bonito poder enseñar esta serie, poder enseñar esta parte de la misericordia, porque lo que Jesús está hablando aquí es de un amor altruista. Y ahora se los voy a explicar. Pero normalmente, como habíamos hablado, la palabra que utilizan es misericordioso o misericordia. Y a simple entender esa palabra, ¿qué se nos viene a la mente? Creo que cuando estamos, nos importa algo, ¿sí? Cuando nos importa alguien, cuando sentimos pesar por una persona, pensaba yo que era la misericordia. ¿Sí? Y cuando busqué la palabra misericordioso, venía de una palabra original que era eleos, que significaba merced. ¿Sí? Y cuando utilizan Mateo en el griego, la palabra para entender misericordiosos, utiliza la palabra elimones. No los limones, pero elimones. Y estaba hablando con mi esposa
Y ella me dice, ven, eso suena como la palabra que se utiliza para la limosna. Entonces me fui a averiguar un poco más y precisamente la palabra elimosine es la palabra limosna. Entonces literalmente limosna es un acto de misericordia. Sí, y me acuerdo una historia en el libro de los Hechos, el capítulo 3, cuando Pablo llega con Juan, con el apóstol Juan al templo, y cuando van a entrar había un hombre en la puerta del templo, dice la palabra que estaba allí sentado pidiendo limosna, porque no podía caminar, tenía un mal, cojeaba, sí, estaba lisiado. Y resulta que cuando ellos van a entrar, Pedro voltea y le dice que yo no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. Dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y me pareció muy curioso esto, porque dice que el hombre se levantó y se entró con ellos de una al templo y empezó a saltar, y no en una sola pierna, no, que empezó a saltar y a celebrar, a decir cómo él estaba contento y feliz porque le habían dado algo, no lo que él estaba pidiendo, una limosna o una moneda, sino que le dio la verdad de Jesús. Le entregó esa liberación, ¿sí? Le dio el amor de Dios. Y cuando hablamos, leyendo estas versiones, se intercambia, cuando intercambiamos esa palabra de misericordia y compasión, yo seguí leyendo al respecto y cómo se entrelazaban. Sí, yo decía, pero bueno, para mí la misericordia era como más ese pesar, como ese sentimiento. Entonces me puse a mirar un poco más al respecto, ¿sí? Porque no sé para ustedes, pero para mí esa misericordia no era necesariamente actuar, ¿sí? Sino como que, uy, siento pesar, misericordioso, pero no actuaba. ¿Están conmigo? Y mientras miraba un poco más acerca de ello y cómo la intercalaban con la compasión, me encontré que la palabra que utilizaron en este tiempo, sí, en la antigüedad, era en griego splagnon. Splagnon. Y cuando leo acerca de ello, veo que ellos lo utilizaban era como un verbo. La compasión la utilizaban como un verbo, que era un sentir, ¿sí? Una profunda emoción que te llevaba a actuar. Sí, pero no era algo de la mente, no era algo que simplemente sintieras, no, era algo profundo, como ahora en día lo que llamamos en el estómago o en el corazón. Sí, pero que no era algo que simplemente sentías empatía y ya, sino que era tan profundo y tan fuerte que era imposible no actuar. ¿Están conmigo? Que era imposible no querer curar la necesidad de alguien. Que te era tan fuerte que era imposible no moverte. Y eso es lo que nos trae aquí, la compasión. Y varias veces leemos en la Biblia cuando a Jesús dicen la palabra que señalaba o la palabra que mostraba qué sentía Jesús, era la palabra compasión. Dice que cuando llegaba y desembarcaba en ciertos lugares y veía las multitudes, sentía compasión, porque eran como ovejas sin pastor, ¿sí? Porque estaban desahuciados, preocupados, y empezaba a enseñarles, empezaba a curarlos, ¿sí? O sea que cada que él llegaba sentía compasión. Y este es algo importante que quiero que tengamos en mente, que la compasión es amor hecho verbo. Esto es importante porque cuando hablamos que la compasión, ese sentimiento tan profundo que te mueve a actuar, y habíamos hablado que el amor era una decisión,
Esa compasión es el sentimiento que mueve la emoción hacia la acción. ¿Están conmigo? Es lo que te mueve de sentir pena por alguien a ayudar a ese alguien. Es lo que te mueve de decir, perdono a esta persona, a verdaderamente ir y hacer algo por esa persona. ¿Están conmigo? Y cuando la palabra dice que Jesús tuvo compasión, no estaba sintiendo lástima. Él llegaba a aliviar lo que tenían estas personas, lo que sentían las personas, lo que necesitaban estas personas. No simplemente llegaba a enseñarles o a predicar. No, él llegaba a actuar. Es por eso que el primer punto que yo quiero que hagamos es el fruto revelado de la compasión es amor en acción. No solo emoción, no solo una decisión, sino un movimiento. Es un verbo. Es lo que te lleva a hacer algo por alguien. Y Jesús nos mandó a amar en acción. Mira lo que dice en 1 Juan, capítulo 4, del 7 al 8. Dice, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, desde esta perspectiva, vemos cómo el amor, ¿sí?, es iniciado desde Dios. Si Él nos manda a que amemos y nosotros respondemos con amor. Si nos dice, tomas la decisión de amar y la emoción viene después. Tomas la decisión de perdonar y el descanso viene después. Primera de Juan 4:19, más adelante dice, amamos porque Dios nos amó primero. Porque Dios nos amó primero. Cuando tú recibes esa palabra, cuando tú entiendes que es que Dios te ha llamado primero, cuando ella echa raíz en tu corazón, es imposible no amar. ¿A ustedes les pasa? Es imposible no sentir dolor por alguien, no sentir gracia por alguien. Pero el amor que le está hablando aquí no es cualquier tipo de amor, no es un amor romántico, no es un amor sentimental el que sentimos cuando vemos a la rubia de ojos azules y la miramos así con cara de... No, es un amor altruista. Y un amor altruista es pensar y actuar a beneficio de los demás, a favor del bienestar de los demás, sin esperar nada a cambio, aun cuando esto implica el sacrificio propio. Entonces es un amor que te hace mover por agradecimiento. ¿Están conmigo? Y hay diferencias entre los agradecimientos. Quiero que tengamos muy en cuenta esto porque alguien me preguntaba esta semana, pastor, pero ¿por qué tenemos que pensar en los pecados ¿sí?, en lo que nos perdonaron, que hablamos la semana pasada? Y no es que pensemos en los pecados, sino en la importancia de lo que Él hizo por nosotros, en la importancia de ese amor, de ese perdón, porque es desde allí donde nosotros arrancamos con esa gratitud, porque sabemos la inmensidad que tuvo lo que sucedió, no porque nos quedemos atrapados en lo que hicimos, pensando en ellos, sino porque sabemos que lo hicimos y nos sacaron de allí. Pero es esa gratitud hacia el frente, hacia el reino, sabiendo que no lo merecíamos. Esta semana estaba sentado en mi escritorio y eran casi las 9 de la noche. Y todos los días vienen a recorrer la iglesia una persona
a revisar las puertas, a asegurarse de que todo esté bien. Y yo estaba sentado allí y llegó el Señor y me dice, empezamos a hablar, y me esto y lo otro, y le digo yo, gracias por tu servicio. Y él voltea y me dice, oh, no, yo lo hago porque estoy muy agradecido con Dios, estoy pagándole todo lo que me perdonó. Y aunque es muy bonito, ¿sí?, que tengas esa gratitud por lo que te perdonó, pero yo me puse a pensar, pero Jesucristo ya lo pagó por ti. Si tú estás allí pensando que lo que haces es porque lo estás pagando lo que te dieron, no hemos entendido verdaderamente qué es la salvación, qué es recibir la gracia de Dios. Y yo le dije, ¿sabes qué? No, no es necesariamente lo que tú estás pagando por lo que hiciste. Tú estás invirtiendo en el reino. Tienes gratitud y lo haces por amor, porque sabes que el día de mañana vas a llegar allí y esto va a ser retribuido para ti. Y no quiere decir que nosotros tengamos que tener obras para recibir salvación, porque es gratis que la recibimos. Imagínate si tú tienes una deuda, si tenemos una tarjeta de crédito. Algunos manejan tarjeta de crédito. Eso es lo peor, eso es del diablo. Mentiras, mentiras, no. Pero imagínate que tienes una tarjeta de crédito y tienes una deuda tan tremenda que solo trabajas para pagar los intereses. Solo trabajas para pagar los intereses. Y llega una persona muy rica y te dice, mira, yo veo cómo estás sufriendo. Vamos a hacer una cosa, te voy a pagar esa tarjeta. Te voy a pagar no solo los intereses, pero toda la deuda. Y no me tienes que dar nada. Es más, te voy a poner un crédito. Y lo único que te pido es que, si quieres, usa ese crédito para que otros vengan para yo poder aliviar esa deuda que ellos tienen. Y si tú vas y lo usas, yo te sigo llenando el crédito. ¿Están conmigo? Puede ser una ilustración muy sencilla, pero que muchos podemos malinterpretarla. Porque cuando nosotros vamos, invertimos ese crédito que Él nos dio, no lo estamos haciendo porque le estamos pagando la deuda a Él. Estamos haciendo porque estamos tan agradecidos de lo que se siente no tener ese peso, que queremos que otros no tengan ese peso. ¿Están conmigo? Entonces, cuando nosotros tenemos esa gratitud, ese caminar, ese actuar en gratitud, estamos invirtiendo en el reino de Dios. Estamos diciéndole, te creo, la acepto y ahora actúo. Allí es donde tú empiezas a sentir esa emoción. O como decía Spagnon, esa gratitud. Y el fruto revelado es gratitud demostrada con hechos. Gratitud demostrada con hechos. Con el corazón. No con rituales. No para que nos vean. No para el legalismo, no para la religiosidad. No, sino el verdadero significado de que Él hizo algo en tu vida y fue tan grande cuando lo reconocemos que decimos, "No, es que yo no me puedo quedar quieto. Yo no puedo sentarme aquí cuando estoy viendo que esto está sucediendo. O cuando veo que una persona necesita escuchar la palabra. Y sabemos que esa es la salvación. En 1 Juan 3:8 dice, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Con hechos y en verdad. ¿Alguna vez ustedes han visto a alguien con necesidad y han actuado? Que han sentido algo, esa tristeza y los mueve a hacer algo. Y no estoy hablando solamente económica, no estoy hablando de dar dinero o de dar ropa, pero un consejo,
poner un hombro para que una persona descargue. ¿Están conmigo? Es ese tipo de corazón que Él está buscando, que nosotros demostremos que recibimos esa gracia y vamos y la entregamos de la misma forma. Cuando Jesús, en una de las parábolas que él contó en Mateo 25, inclusive la parábola de las ovejas y las cabras, ¿alguno de ustedes las ha escuchado? Él dice que cuando el Hijo del Hombre venga, dice la parábola, cuando Jesús regrese, ¿sí? Que va a reunir a todo su pueblo, a toda su gente, y que van a estar allí todas las naciones delante de Él, y que Él va a separar las cabras de las ovejas, y que pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda, dice la palabra, y que les va a empezar a tomar nota de lo que hicieron, que les dice: cuando yo tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, cuando estuve en el hospital, en la cárcel, me ayudaste, me llevaste. Y que a la izquierda va a voltear y va a mirar y va a decir: ustedes, los que cuando tuve sed, hambre, y no hicieron nada para aliviar nada de eso, ustedes vengan y vamos a celebrar. Pero ustedes se van para, como dice la palabra en el versículo 46, aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Dios no quiere que le agradezcamos solo con actos de adoración. No quiere que simplemente lleguemos a la iglesia y hagamos rituales y levantemos las manos, pero volteamos, salimos de acá y tratamos mal a nuestro cónyuge o a nuestros hijos o a la persona que trabaja con nosotros. Él quiere que demostremos ese amor con las verdaderas acciones, perdonando, ayudando, escuchando. Jesús nos mandó amar, mira lo que dijo en Juan 13:35. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Wow. Cuando entendemos el significado de la misericordia, es imposible no seguir ese mandamiento. Es imposible no identificarnos como sus discípulos, como sus seguidores, que hacen lo que hacen porque seguimos su ejemplo. ¿Sí? Cuando recibimos ese amor, es imposible no darlo. Mira, quiero contarles una historia. Hace unos años estaba en un viaje misionero en una de los centros para niños con que trabajamos en la fundación que construí un día. Y uno de los programas que tenemos en la fundación es un bazar. Cada 3 meses les hacemos un bazar. Ahora, estos son lugares bastante necesitados, vulnerables, niños que no tienen prácticamente nada. Y ese bazar, lo que hacemos es que durante los 3 meses les estamos dando billetes didácticos. Entonces, como premio, digámoslo así, les damos billetes de monopolio, de juguete, porque se aprendan escritura o porque ayudan a otro niño, porque sacaron buenas calificaciones. Y durante los 3 meses ellos van recogiendo su platica, ¿sí? sus billetes de juego. Y el día del bazar organizamos diferentes estaciones. Entonces tenemos la de los juegos, donde ellos llegan a participar y con sus billetes entran como al concurso, digámoslo así, porque son juegos diferentes a los del día a día.
Después tenemos una estación donde les damos comida, ¿sí? Diferente a lo que comen todos los días, no los mismos arroz con frijoles, sino ya que la hamburguesa, que, ¿sí? Que el perro caliente y que esas cosas que normalmente ellos no reciben. Entonces llegan con sus billetes y compran. Y luego acá tenemos otra estación donde pueden comprar ropa, ¿sí? Llevamos donaciones de zapatos, juguetes, recolectamos por el tiempo y llegan ahí y compran, empiezan dame esto, yo quiero esos zapatos, juguetes. Y un día estando allí, se acercó un niño, estábamos ahí en la parte de la ropa, tendría por ahí 6, 7 añitos yo creo. Y tenía solo un par de billeticos en su mano. Y lo que preguntaba, todo lo que preguntaba era un niño, sino una niña. Preguntaba, ¿y ese osito cuánto vale? Ah, no, pues qué tanto. Es un osito de niña. ¿Y esos pantalones cuánto? Ah, pues qué tanto. Era un pantalón de dama. Y le preguntaron, ven, pero eso es de niña, eso es de dama. Dijo, sí, es que se lo estoy comprando a mi mamá y a mi hermanita. O sea, sin nada. Y todo lo que tenía era pensando en sus seres queridos. Ese es el tipo de misericordia que Jesús nos llama a experimentar. Donde tú ves la necesidad de alguien y se te es imposible no caminar para aliviarla. Cuando tú ves a alguien teniendo dificultades emocionales y no le brindas una mano para escucharlo. ¿Están conmigo? Esa es la gratitud, esa es el reflejo de la gratitud que se convierte en generosidad, que se convierte en ser esa mano que ayuda, que alivia, que guía. Jesús dijo en Juan 15, versículo 13, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. ¿Alguien daría la vida por sus amigos? Difícil, ¿cierto? Especialmente con esos que son difíciles. Sí. Y mira lo que dice, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Dios bendice, Él retribuye todo lo que nosotros hacemos por alguien. Cada palabra, cada acción, cuánta cosa tú hagas por alguien que lo necesite, Dios se lo retribuye. Y no estamos hablando de un evangelio de prosperidad, que si tú das, recibes. Escúcheme bien. Mira lo que dice la palabra en Proverbios 11:25. El que es generoso prospera. El que reanima a otros será reanimado. Cuando tú das tu tiempo, tú estás mostrando amor. Cuando tú das tu talento, lo que sabes hacer, lo que aprendiste, para lo que eres bueno, lo que te apasiona, tú estás dando amor. Cuando tú das tu tesoro, y cuando hablo de tu tesoro es lo que reina en tu corazón. Muchos lo relacionamos con dinero. Yo creo que ustedes me han escuchado muchas veces decir, no es acerca del dinero, es acerca de el tesoro en tu corazón. Lo que tú atesoras en tu corazón, eso es lo que va a determinar lo que tú haces. Si el dinero es el que manda en tu corazón, todo este mensaje vas a escuchar es eso. Si es tiempo,
si todo tu tiempo lo gastas en el trabajo, en los hobbies, en las actividades con los amigos, todo este mensaje va a ser, no, pero es que, ¿cómo hago yo para ir a servir o para ir a hacer algo por alguien que... Si tu tesoro es el trabajo, ese arte que tú tienes, eso que te califica para lo que haces, lo que vas a escuchar es, no, yo tengo que recibir pago antes de yo ir a... Pero lo que Dios está diciendo es que cuando tú recibiste el pago de esa deuda y te da ese crédito, es para que tú te muevas con él y traigas a otra persona para que reciba ese mismo alivio. En cualquiera que sea ese aspecto. Usted me dice, pastor, pero ¿cómo hacemos entonces? Gracias por preguntar. Sirviendo en tu casa. ¿Cuántos de ustedes lavan los platos de su casa, varones? Ajá, no, yo sé las damas, sí. ¿Cuántos de los varones? Yo tengo que bajar la mano. Sí, pero es que usted solo. Yo bajo la mano. Se nos dificulta, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes toman un tiempo para llamar a una persona y decirle, hey, ¿cómo estás con el problema que me contaste? No, y lo que les estoy diciendo no es para que se sientan mal, sino para que recordemos que lo que Él nos ha dado, nos los dio para que lo fuéramos a multiplicar. Nos los dio para que otros sientan lo que nosotros sentimos. Cuando tú alivias esa pena que una persona siente porque no tenga un techo o porque no tenga que comer, créeme que en el cielo vas a recibir una retribución. Y no hacemos las cosas por lo que vamos a recibir. Quiero enfatizar en eso, porque eso lo confunden mucho. Pero la misma palabra dice, ¿para qué atesoramos cosas acá, donde se van a dañar, donde se las va a comer la polilla? Atesoremos cosas en el cielo. Y esa es la compasión que Dios quiere de nosotros. Ese es el fruto que Él quiere, que se revele, ¿sí?, de ese carácter que ha construido en nosotros, que nos mueve a actuar para ayudar a aliviar la pena, la necesidad de otras personas. Amén. Nuestra iglesia está creciendo. Si no han mirado a su alrededor, necesitamos servidores. Si tú no has empezado a servir en ninguna parte, pastor, ¿cómo puedo servir? Créeme que muchas veces lo que yo le digo a la persona es, empieza a orar por tu iglesia. Porque es Dios el que pone en tu corazón. Por eso es ese sentir tan grande que estamos hablando, ¿sí? Porque tiene que nacer. Tomas la decisión de amar. Y Él pone ese sentir. Allí, cuando tú recibes esa compasión, cuando tus entrañas te mueven, que tú dices, que parece como perro con lombrices, que tienes que pararte para hacer algo por esa persona o por esa situación o por tu iglesia o por tu familia o por tu comunidad. Ese es el carácter que Jesús quiere que nosotros reflejemos. Ese es el fruto revelado. Entonces hoy que terminamos esta tercera dimensión de la misericordia, ¿sí?, de la compasión, que la terminamos con el amor, ¿sí?, el fin de semana del Día del Amor y la Amistad. Yo quiero que pienses en eso. ¿Cómo puedo empezar a ser parte de eso? Señor, ¿cómo yo puedo ser misericordioso en mi casa, con mi familia, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos?
Amor, te prometo que voy a empezar a lavar los platos. ¿Cómo puedo empezar a servir en mi comunidad? ¿Cómo puedo empezar a servir en mi iglesia? ¿Cómo puedo dar de mi tiempo, de mi talento, de mi tesoro? Si no has empezado, yo te invito a que lo hagas hoy. Un pasito. Si nunca has dado un diezmo, una ofrenda a tu iglesia, empieza. La Biblia dice, devuélveme el 10%. Y de nuevo lo digo, no se trata de porcentaje, no se trata de dinero, se trata de corazón. Pero cuando tú tomas ese paso, el Señor viene y te llena, te da más crédito. Y tal vez no te lo devuelva con lo que tú diste monetariamente, pero desenredas problemas. Empiezas a ver cómo tu alma sana, cómo las cosas empiezan a arreglar o en algunos casos a dificultar, pero porque te está construyendo.